Buenas noches, bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy hablaremos de lo que está ocurriendo con el caso del general en retiro de la Policía Nacional, Mauricio Santoyo. Saludo a María Jimena Duzán, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia. ¿Algo para decirme? Creo que teníamos embolatado. Pues es que mire, yo sé que no tiene nada que ver con su invitado y no tiene nada que ver con mi debate dentro de media hora, pero es que no me aguanto las ganas de preguntarle qué opina sobre la elección de Jorge Armando Otálora como nuevo defensor del pueblo. Hace poquito dijo Juan Manuel Galán que no le gustaba la idea porque, entre otras cosas, Otálora había sido abogado de EMG. ¿Usted qué piensa? ¿Sabe qué? La respuesta mía es la siguiente. Hace una semana todo el mundo estaba preocupado porque la unidad nacional se iba a resquebrajar con la elección del magistrado Guerrero, ¿no es verdad?, a la Corte Constitucional. Hoy goza de muy buena salud. Todos votaron, todos los conservadores, los liberales, los de la U. O sea, si los verdes hubieran estado ahí también, o sea, es increíble, o sea, goza de buena salud. Donde hay botín burocrático, eso, no hay ideas que valgan. Ya con eso me contestó. Me gusta su personaje porque me parece que es importante hacer memoria, que es una de esas cosas que usualmente en este país no hacemos. Nos vemos ahorita. Nos vemos ahorita, Claudia. Y a ustedes los quiero invitar a ver el perfil que le tenemos preparado a nuestro invitado de hoy en Semana en Vivo. La historia del exfiscal Alfonso Gómez Méndez parece de película. Liberal de pura cepa, creció en Chaparral, Tolima, en el momento en el que se gestaban las guerrillas liberales. Desde niño fue inquieto por la historia y gracias a sus padres, sastres del pueblo, terminó su bachillerato con honores. A los 19 años y sin un peso en los bolsillos, se las arregló para llegar a Bogotá con el sueño de ser un reconocido jurista. Entró al programa de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, gracias a Alfonso Reyes Echandía, quien era profesor de esa universidad. Él se convertiría en uno de sus grandes mentores, al lado del expresidente Alfonso López Miquelsen. También fue samperista, nunca ha sido gavirista y aunque no tiene todavía cuota, es cercano al presidente Juan Manuel Santos. Fue congresista por el Partido Liberal y en 1989 fue elegido procurador. Como tal, le puso el acelerador al proceso contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante del operativo en la retoma del Palacio de Justicia, y pidió su destitución. Fue fiscal general de la Nación durante parte del proceso 8000. Su gestión es reconocida por haber sido la primera en develar el monstruo del paramilitarismo. Según lo recordó La Silla Vacía, durante su administración se llamó a indagatoria al entonces coronel Mauricio Santoyo por el caso de las grabaciones ilegales hechas cuando él era el director del Gaula en Medellín. Esas dos investigaciones se cerraron en la administración del fiscal Luis Camilo Osorio. Si algo define a Alfonso Gómez Méndez es su memoria. Por eso, de él alguien dijo, con esa memoria puede llegar a ser un gran historiador, pero nunca presidente. Esta es la historia del hijo del sastre de Chaparral. Bienvenido, doctor Alfonso Gómez Méndez. Muchas gracias, Dios le pague por la invitación. Ya me iba a poner peros por lo que... No, porque nos daría para largo. Yo que lo conozco. Pero yo quería comenzar esta entrevista haciéndole la pregunta obvia, que es ¿por qué la justicia? Usted fue fiscal, fue procurador, llamó a indagatoria al entonces coronel Santoyo, al coronel Santoyo. ¿Por qué tuvo que ser la justicia norteamericana y no la justicia colombiana la que desenmascarara las relaciones de Santoyo, que no las tenía pues cuando fue general, sino que venía teniéndolas y desarrollándolas a lo largo de su carrera, como dice el indictment? Mire, María Jimena, porque aquí hay algo que yo he llamado, lo hice a propósito de los episodios del Palacio de Justicia, el pacto de silencio. Sí. Y es que como que el país no quiere saber sus verdades, y entonces como es mejor taparlas un poco, como que no se sepa, no se profundiza. Mire usted lo que pasa en el proceso de justicia y paz. Han destapado algunos nexos con los políticos. Sí. Pero, por ejemplo, no hubiera podido haber paramilitarismo sin financiadores, no hubiera podido haber paramilitarismo. Estamos hablando de la parapolítica. De la fuerza pública que los apoyara. Y la gente pasa eso. Yo creo que en este caso, la fiscalía de mi época
detectó eso en Medellín, creo que a propósito de las chuzadas, y hay un tema de desapariciones, y esa fue una investigación importante. Hagamos esa memoria. Fue una investigación hecha por cuenta de un caso específico de unas chuzadas ilegales que se habían hecho a unos miembros de una ONG, unos sindicalistas, algunos de los cuales resultaron asesinados. Exacto, era un tema muy escabroso lo que se está descubriendo ahí en Medellín. Nosotros iniciamos esa investigación, se recibió indagatoria creo que en el abril del año 2001, yo me retiro como a los 3 meses y ya lo que pasó es otra historia. Lo que pasó después, obviamente yo no sé por qué o cuáles fueron las causas, por las cuales la administración que me sucedió, la administración de Luis Camilo Osorio cerró esa investigación, pero desde luego no se. ¿Y usted cuando era fiscal se acuerda de que ese proceso tenía, pues para llamar indagatorías porque había un acervo mínimo para empezar pues una indagación? Claro, siempre ha sido así. ¿Sí? Cuando se llama una persona indagatoria, son como varias etapas, ¿no? La etapa preliminar, en lo que antes se llamaba la Ley 600, que todavía se sigue aplicando. Pues ¿cómo? Que todo el proceso... A pesar de todo lo que hizo la Corte con la Ley 600. De la Ley 600, y ahora que hablan del nuevo sistema, no sé qué tan nuevo sea, el sistema penal acusatorio, que algunos comienzan a llamar ya el sistema penal aplazatorio. Porque es que a usted nunca le ha gustado mucho ese sistema. No, pues que no vio para nada, pero bueno, eso es harina de otro costal. Sí, ese es para otro programa. Ese es otro programa. Entonces, en la etapa preliminar, que era la que se hubiera podido usar en otros casos, y cuando se llama indagatoria es porque ya hay elementos que permiten deducir la culpabilidad de alguien en relación con un proceso. Y esa es una etapa muy importante, ahí se profundiza en la investigación. ¿Usted se acuerda si se practicaron algunas Yo entiendo que sí. Desde luego no era un propio que era el fiscal general en su despacho, porque no se trataba de personas aforadas, no, pero el señor era un personaje ya. ¿Quién? El coronel Santoyo era un personaje. No, claro, ese era un caso que era, en ese momento era mayor, entiendo. Era mayor, no era ni siquiera coronel. Era mayor. Fue coronel y después general gracias al Congreso. En esa época, ¿quién era el gobernador de Antioquia? El doctor Álvaro Uribe, que ahora es experto en Twitter. Entre otras cosas. Él es muy tecnológico. Era muy tecnológico, el doctor Álvaro Uribe. ¿Y desde entonces se conocían las relaciones que tenían con él? O sea, ¿o no pues, eran muy específicas? No creo que eran muy evidentes. No, porque él entiendo que era el jefe del Gaula en Medellín. No era... Y teóricamente pues no dependía del gobernador. Pero sí, el gobernador era él en ese momento. Cuando usted habla de un pacto de silencio, ¿entre quiénes hicieron ese pacto de silencio? ¿Quiénes son? Pues yo hablo en general. Específiqueme. Yo hablo en general, sí. En que uno de los elementos de ese pacto de silencio es que aquí no se profundiza en nada. Es que eso que a mí tanto me cuestionan de tener memoria, hasta el punto de que según he visto ahí, dice que eso me ha impedido ser presidente. Bueno, eso lo dice Ernesto Samper, el expresidente Ernesto Samper. Él como dice tantas cosas, ¿no? Entonces, esa falta de memoria es la que lleva a que no se profundice en nada, a que se habla de un tema hoy, mañana se olvida. Usted mismo hablaba hace un momento como hace 15 días están diciendo se acabó la unidad nacional, ahora no, la unidad nacional volvió. Entonces somos muy superficiales. Y cuando... Pero eso está bien que seamos en la sociedad, pero que la justicia sea no debe ser así. Eso es lo que me parece impresionante lo que usted está diciendo. O sea, hay un pacto de silencio en la justicia para sacar adelante unos procesos y otros mochilados. No, yo digo como en la sociedad. ¿Por qué lo digo? A ver, María Jimena, para ser más específicos. Sí. En los casos en que tratamos de profundizar, por ejemplo, el tema del Palacio de Justicia, cuando se produce una institución disciplinaria general Arias, se me vino todo el mundo encima. Yo tengo todos los recortes de los periódicos de la época. Diciendo, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre a ese procurador investigar, etcétera, etcétera? Cuando hicimos el allanamiento de Forcospar, de Paz, que se llamaba en Córdoba, que era como la fachada del paramilitarismo, hubo manifestación en Montería contra la Fiscalía. A eso es a lo que me estoy refiriendo. A que, y muchas veces, por ejemplo, si se toca
a un militar, entonces dicen, eso es una campaña de desprestigio de las fuerzas militares. ¿Qué fue lo que usted le pasó con el general Arias Cabral? Y en otros cuando casos, era comandante del ejército. Sí, y en otros casos. Que usted lo destituyó. Y si de pronto se toca alguien de la clase política, entonces es que son los enemigos políticos, es una campaña con desprestigio. Entonces, como que en el fondo no tenemos el sentido de la justicia. Pero lo que usted está diciendo es que usted, que fue fiscal, se dio la pela por muchas cosas, pero también muchas veces solo, ¿no? Pero muchas veces, o sea, pero dentro de lo que usted entendió es que cuando uno se mete con personas que, como este caso, por ejemplo, como el general Arias Cabrales, o como el caso de Santoyo, o Rito Alejo del Río, hay unas cosas que aparecen, unos personajes o unas presiones que surgen y usted las siente. Y se sienten, y ahí es donde la sociedad no apoya. Ahí es donde la sociedad no apoya. Esa es una sociedad laxa, absolutamente laxa, y por eso fue posible que floreciera el narcotráfico. Con razón se ha dicho, el caso de Santoyo probablemente no hubiera avanzado si se hubieran tomado los correctivos a tiempo. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que hubiera avanzado Pablo Escobar si desde un comienzo la sociedad hubiera reaccionado, si la policía y el ejército lo hubieran capturado frente a las múltiples zonas de captura que había desde el comienzo contra Pablo Escobar? Esa es a lo que me refiero. Sí, hay un discurso como de doble moral, porque todo el mundo dice, sí, hay que acabar con el narcotráfico, pero en cada elección, incluido el Partido Liberal, que usted forma parte, pues hacían elecciones. Ya no mucho, ¿no? Pues forma parte hasta donde yo me acuerdo, ¿o no? No. Sí, no, yo soy liberal, así no esté muy de acuerdo con lo que se está haciendo ahora, pero ese es otro debate también. No, dicho, me va a tocar invitarlo a varios programas. No estoy lagarteando, pero ese es otro debate. Pero volviendo al tema hay dos preguntas que nadie encuentra respuesta. Primero, el expresidente Uribe ha salido en todos los medios de comunicación desde ayer a hoy a decir que prácticamente él ha sido una víctima del caso Santoyo, que él no sabía nada, que él no tiene ni idea de nada y que realmente es una ficha que se le salió canción mexicana, ¿no? del mapa. La Calandria, ¿no? ¿Cuál es esa? A usted no lo conozco, ni preso he sido yo, ¿no? Cuando eso no me la sé, pero póngame han pasado. Sí, esa es la calandria de quien se enamora del pájaro, y entonces después de que la libera, el pájaro le reclama el amor, y entonces la calandria dice, no señor, yo a usted no lo conozco, ni preso he sido yo. O sea, usted no le cree al presidente Uribe cuando dice, a través de su Twitter y a través de todos los medios de comunicación, estaban todos diciendo que no tiene nada que ver y que no sabía nada de Santoyo. ¿Usted no le cree? Pues yo diría que es muy difícil que no se enterara. Habían demasiadas alarmas, entre otras, la existencia de esta investigación fue pública. La destitución que produjo el procurador Maya, que el Consejo de Estado la tumbó por un tema de procedimiento, que porque notificaron tarde, que porque estaba cerca la prescripción. La tumbó de manera provisional. Provisional. O sea, que puede fallar. ¿Usted cree que puede fallar? Sí, el procurador puede. Aquí dijo en un programa que podía. Sí, lo puede fallar, pero ya tiene, imagínense, una destitución cuando el señor está hablando en inglés. No, eso ya no tiene. Sí, quedamos mal. Esto ya no tiene mucha importancia, pero sí, a lo que voy. Tristemente es cierto. Pero a lo que voy es que había demasiadas alarmas. María Jiménez, no sé si haya tiempo para hablar de eso. Lo que pasó en el Congreso. Es que esa es otra de las cosas. La Constitución, no era el 91, siempre ha establecido que el Congreso tiene como función aprobar los ascensos militares de oficiales superiores, no oficiales superiores, sino a partir de brigadier general, contraalmirante, etc. Eso se ha hecho de manera puramente formal. Nunca, aquí los aprueban a posteriori. Sí. A diferencia de lo que pasa en otras cosas, en unas partes donde se hace un estudio real, un debate público. Aquí no, es más, creo que solamente es Juan Manuel Galán, Cecilia López y creo que Alessandra Moreno Piraquive dijeron, mire, y a pesar de todos los otros senadores lo apoyaron, y ahora nadie quiere responder. Ahora dice, no, yo creí que no había nada, ¿no? Pero ahorita que sí había. Eso es cierto, pero seguimos con el doctor Alfonso Gómez Méndez aquí en Semana en Blue. No se vayan, después de pausa estamos otra vez aquí con este doctor que tiene memoria.